soplaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Yeah, yeah. Lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando no vi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbas, mentira que no rompas. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Amor sin condición. Hola, amada iglesia, Dios les bendiga. El día de hoy estaré compartiendo con ustedes la palabra de Dios.
Espero que Dios nos hable a través de ella en estos tiempos que tanto la necesitamos. El día de hoy vamos a estar leyendo en la palabra de Dios Mateo 15, del versículo 32 al versículo 39. Y dice así: Y Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: Tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen qué comer. Y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿De dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para saciar a una multitud tan grande? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Y ellos dijeron: 7 y unos pocos pececillos. Y mandó a la multitud que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes y los peces, dio gracias, los partió y dio a sus discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Acá tenemos una historia de un milagro increíble que hace el Señor Jesús, ¿no? Pero todo lo que rodea siempre la historia tiene mucho que enseñarnos. Y es algo que el Señor Jesús siempre tenía, ¿no? Cada cosa que decía, cada cosa que hace, a quienes están involucrados, siempre tiene algo que enseñarnos. Y en el día de hoy vamos a ver primeramente el tiempo que estuvo con las personas. Dice que estuvo 3 días con ellos, ¿no? 3 días en las cuales las personas lo siguieron. Y al parecer, entre más avanzaban los días, se adentraban mucho más al desierto. Y en medio de ese caminar si nada más nosotros que hacemos alguna caminata, si vamos al centro, vamos a hacer alguna vuelta, nos cansamos mucho. No me imagino qué sería caminar en medio del desierto, ¿no? Qué esfuerzo requeriría y lo que involucraba, ¿no? Todos los factores que involucraban, ¿no? Estar a la intemperie, estar bajo el sol, todo lo que rodea es de mucho esfuerzo. Y ese es nuestro primer punto. Tenemos que esforzarnos, invertir en Dios, invertir en esa búsqueda del Señor Jesús, invertir en querer más lo que el Señor quiere, en buscar aquello que Él tiene para nosotros, ¿no? Entonces, inversión de ellos de tiempo, ¿no? Porque era un viaje, empezaban a seguir al Señor Jesús y no sabían para dónde iban, pero tuvieron que invertir tiempo, recursos, comida, ¿no? Tenían que comer, tenían que ir haciendo, tenían que invertir de lo que ellos poseían, ¿no? Y en esta búsqueda que nosotros hacemos diariamente de Dios, en medio de estos tiempos, tenemos que invertir en Dios, tenemos que invertir, esforzarnos. Si bien ahorita hay muchas cosas que nos facilitan muchas cosas, ¿no? Si usted necesita hacer un mercado, entra a una aplicación, escoge lo que quiere y le llega a la casa, ¿no? Paga y ya. Ni siquiera tuvo que invertir ni tiempo, ni tuvo que caminar, ni tuvo que cargar, nada. Hasta la puerta de la casa hoy nos llegan las cosas, ¿no? Y hay muchas cosas que nos facilitan, ¿no? Pero muchas veces esas cosas nos acomodan a que todo sea muy muy fácil, ¿no? No reconocemos el esfuerzo de lo que pasa. Y aquí de pronto hablo a los jóvenes, a los adolescentes y aún hasta a los niños, ¿no? Ellos comen, ellos tienen el estudio, tienen muchos beneficios. De hecho, en estos tiempos se ven muchos beneficios a años anteriores, ¿no? Para estudiar muchas veces nosotros en mi época teníamos que ir a la biblioteca, leer un libro, buscar información, ir hasta la biblioteca, volverme a la casa, hacer un montón de cosas, ¿no? Y ahorita aún para el estudio pues todo lo encontramos en internet, todo está muy asequible en muchas cosas, pero con Dios siempre requiere un esfuerzo, ¿no?
esforzarnos por eso que queremos, por esa búsqueda de Dios, por eso que esperamos de Dios para nuestras vidas. Entonces requiere esfuerzo, 3 días de camino, invirtiendo en comida, invirtiendo para seguir al Señor Jesús a donde quiera que Él iba. Entonces, si algo nos enseñan estos más de 4,000 personas, ¿no? Era que se esforzaron por buscar al Señor Jesús, se esforzaron por mantenerse con Él. Y en estos tiempos tenemos que hacerlo. Cuando nos cueste orar, cuando nos cueste hacer muchas cosas, cuando nos cueste leer la palabra, cuando nos cueste aún enfocarnos en escuchar una prédica, en escuchar un mensaje de Dios, hagámoslo, dediquémonos, quitemos todo aquello que nos distrae y enfoquémonos en Dios. Esforcémonos en buscar a Dios. Entonces requiere un esfuerzo total, ¿no? No es un esfuerzo a medias, no es un esfuerzo que llega hasta un punto, sino es un esfuerzo total, de entrega total, de invertir todo lo que tenemos. Y aquellos que invierten todo en Jesús, aquellos que se dedican a Dios, hay algo que esta palabra nos muestra, es que Jesús no nos deja a mitad de camino. Jesús, al ver la multitud, al ver lo que habían hecho, al ver todo lo que habían invertido, lo que se habían esforzado, lo que se mantenían a Él, porque ninguno, o al menos los que estaban ahí, habían permanecido, Él no los deja a mitad de camino. Dice, ellos necesitan comida, porque no van a llegar a su destino, van a desmayar en el camino. Y Jesús provee, ¿no? De una manera milagrosa, Jesús provee. Y de hecho en estos días que tenemos por ahí en la televisión, en las noticias, ciclismo, algo que me hacía pensar mucho, y pensando en esta palabra, es que los ciclistas aún se esfuerzan, ellos saben su límite, saben hasta dónde llegar, y ahí son constantes y siguen, pero llegan hasta un límite. No lo dan todo porque sabe que si lo dan todo, pues pueden llegar hasta no terminar la carrera. Pero acá la palabra de Dios nos invita a darlo todo, a no retenernos en cuanto es a la búsqueda de Dios, a no retenernos en esfuerzo, a no mediarnos cuando se requiere de la búsqueda del Señor Jesús. Darlo todo hasta que no nos quede nada. Y ahí Él va a proveer, Él va a darnos fuerzas para continuar. Ahí Él va a proveer de una forma milagrosa lo que necesitamos. Entonces, démoslo todo, todas las fuerzas, todo lo que necesitamos, todo lo que necesitemos hacer, hagámoslo. Yo me acuerdo, pensando en esta historia, un día con mi esposa estábamos en un lugar donde estábamos predicando y íbamos de pueblo en pueblo, íbamos de ciudad en ciudad, de hecho, visitando algunas iglesias, compartiendo la palabra de Dios, trabajando con unos grupos misioneros. Y fue casi un mes que estuvimos en esa labor. Y yo me acuerdo que llegó un día donde estábamos muy cansados. Estábamos agotados, extasiados, ya habíamos hecho todo lo que había en nuestras fuerzas. Y nos llamaron y nos dijeron que nos preparáramos, que en la noche teníamos que ir a otra iglesia, que teníamos que compartir la palabra de Dios. Y nosotros, nuestras fuerzas no queríamos, estábamos cansados. Tan así que llegamos a la habitación donde estábamos hospedándonos y empezamos a orar. Dios, nosotros ya no queremos, no tenemos fuerzas, no podemos hacerlo. Ya lo hemos dado todo. De hecho, fue tan así que empezamos a llorar en la presencia de Dios, porque no queríamos rehusarnos de pronto a lo que Dios quería hacer. Y unos minutos después de terminar esa oración nos llamaron y nos dijeron, no, el pastor no había como preparado, no se acordaba que nosotros íbamos a ir. Entonces dijeron, no, esta noche ya no vamos a hacer, mañana retomamos nuevamente. Y en ese día Dios nos ministró, nos dio fuerzas, todo lo que necesitábamos. Y al día siguiente pudimos seguir viendo los milagros de Dios, pudimos ver la provisión de Dios y todo lo que Él hizo en medio de ese lugar. Y
Y ahí reconocemos que Él no nos exige más de lo que podemos dar. Él está pendiente de nosotros. Él sabe nuestras necesidades. Él sabe lo que necesitamos. Él no nos va a dejar a mitad de camino. Él sabe todo lo que nosotros podemos hacer y lo que no podemos hacer. Y Dios así lo hace, ¿no? Y no solo en uno, en una multitud, ¿no? Él reconoció algo en una multitud. Y yo creo que en estos tiempos necesitamos no quedarnos a mitad del camino, ¿no? De todo lo que está pasando, de todo lo que está sucediendo en medio de nuestro país, de nuestra ciudad. Necesitamos reconocer que Dios no nos va a dejar a mitad de camino, que Él va a seguir ayudándonos, dándonos fuerza y fortaleciéndonos en cada una de las áreas. Él nos fortalece siempre. Él nos ayuda a que no confiemos muchas veces en nuestras habilidades, en nuestros pensamientos. Nosotros muchas veces tenemos medidas muchas cosas, ¿no? Tenemos todo calculado, ¿no? Pero las circunstancias nos han enseñado a que, aunque tengamos todo calculado, pueden pasar cosas imprevistas. Pueden pasar cosas que no están en nuestro control. Que humanamente no podemos ni imaginarlas ni pensarlas. Pero tenemos un Dios que lo conoce todo y Él sí sabe qué es lo que va a pasar, qué es lo que necesitamos, y Él va a estar atento a ello, ¿no? Los discípulos dijeron: ¿de dónde vamos a sacar panes en medio del desierto? ¿De dónde? Y para mí es tan bonito porque el Señor Jesús les recuerda a ellos también que Él los mantuvo en el desierto. Él mantuvo al pueblo de Israel en el desierto. Y esta no iba a ser la excepción. Este no iba a ser el momento en el que no se iba a ver eso. Él nos sigue manteniendo en medio del desierto. Él nos vuelve a recordar que Él es el que suple. Cuando nosotros no tenemos solución, cuando nosotros vemos que no hay una forma de cómo sobrepasar, Él sí la tiene. Y Él está en medio de nosotros para ayudarnos. ¿De dónde vamos a sacar? Y Él les pregunta qué es lo que tienen, ¿no? Y a través de eso Él hace un milagro maravilloso. Entonces, hay soluciones que humanamente no podemos encontrar. Pero en Dios sí las tiene para nosotros. Él está listo para actuar. Cuando nosotros desfallecemos, cuando nadie nos puede dar una solución, cuando nadie nos puede dar una respuesta, cuando no hay esperanza, cuando no hay amor, cuando no hay nada, Dios está ahí para proveer. Y con eso pasamos al último punto de esta reflexión, que es: demos lo que Dios nos ha dado. El Señor Jesús ora y Él empieza a repartir a sus discípulos. Y los discípulos empiezan a dar a la gente. Demos y compartamos lo que Dios nos ha dado. Si Dios nos da una palabra, compartámosla con alguien más. Si Dios ha suplido algo en nuestra vida, ha hecho milagros, compartámoslos con alguien más. Si Dios ha hecho un milagro de sanidad, compartámoslos con alguien más. Si hemos recibido el amor de Dios, y yo sé que es así, demos de ese amor a los demás. Si hemos recibido perdón, llevemos a las personas a que puedan recibir perdón. Si Dios nos ha ayudado a perdonar, llevemos a que otras personas puedan perdonar. Demos lo que Dios nos ha dado. Y lo que Dios da es en abundancia. Lo que Dios da no es escaso. En ningún momento es escaso. Si Dios nos ha mostrado un amor, ha sido un amor que sobreabunda, que no se acaba. Y demos de eso a otros. En estos tiempos se ha perdido la esperanza, se ha perdido el amor, se ha perdido muchas cosas que estoy seguro que nosotros hemos recibido de parte de Dios. Así que démoslas abundantemente. Así como las hemos recibido, compartámoslas. Y muchas veces una palabra puede cambiar la vida de una persona. Alguien que está desesperado, alguien que está pasando alguna necesidad. El hecho de que compartamos un testimonio de lo que nos ha pasado en nuestra vida, eso da esperanza a otros.
El hecho que alguien de pronto esté viviendo una traición y esté pasando por un momento difícil, y nosotros en algún momento pasamos por eso. Y Dios nos ha ayudado a sobrepasarlo y nos ha ayudado a perdonar. Compartamos eso en estos tiempos a las personas, a nuestros vecinos, a nuestra misma familia. Compartámoslo. Porque ahorita se necesita eso. Palabras de aliento, palabras de amor, de esperanza, de que sí se puede luchar. Y cómo no hacerlo si lo hemos recibido de parte de Dios y de una manera en abundancia. Acá el milagro que vemos es que después de que todos se saciaron, dice que recogieron, ¿no?, los pedazos que habían sobrado, todo lo que la gente no se había comido. Dice que habían 7 canastas llenas. Llenaron 7 canastas de todo lo que había sobrado. Y acá este punto también nos enseña, aparte de que Dios da en abundancia hasta que sobra, es que no desperdiciemos aquello que Dios nos ha dado. Tal vez nosotros, y yo creo que en algún momento nos ha pasado en la casa, compramos algo en abundancia, hacemos un mercado de plaza, o muchas veces hasta la comida que hacemos, y se nos olvida que está o que guardamos en la nevera. ¿Y cuántas veces no se ha perdido, no? ¿Cuántas veces no hemos desperdiciado recursos y cosas que están en nuestras manos? Porque las tenemos en abundancia. Pero Dios nos enseña que todo lo que Dios nos da es importante. No se desperdicia. Lo que Dios nos ha dado no se desperdicia. Dios ha colocado talento en cada uno de nosotros, dones en cada uno de nosotros, que son para provecho del reino, que son para hacer cosas creativas, que son para hacer cosas por los demás. Que Dios me ha regalado el dibujar. Dibujémonos y expresémonos de una forma que Dios quiera. Plasmemos un versículo de la palabra de Dios en un dibujo y compartámoselo a alguien. Que Dios a mí me dio el don de escribir súper bien. Escribamos algo, llevémoselo a alguien. De dar una palabra de aliento. Hagámoslo. El Señor Jesús tuvo compasión de alguien. Y Él no se quedó quieto, Él actuó conforme a lo que Dios puede hacer. Y yo creo que si actuamos conforme a lo que Dios puede hacer, va a haber abundancia, va a sobrar el amor, va a sobrar la esperanza, va a sobrar todo aquello que Dios quiere en medio de nuestras vidas y en las personas que nos rodeen. Así que, amada iglesia, quiero que esta palabra para mi vida también ha sido así. Me ha retado, me ha hecho reflexionar en muchas áreas. Y es tiempo de que veamos lo que Dios puede hacer. Dios hace cosas en abundancia, Dios hace cosas maravillosas. Cuando no nos quedan fuerzas, cuando no podemos más, cuando ya no queremos hacer nada. Muchas veces cuando aún no queremos hacer las cosas de Dios, Dios está ahí para hacer muchas cosas más. Entonces, que esta palabra nos anime a reconocer que Jesús está en medio de nosotros y que Él hace cosas maravillosas en medio del desierto. En medio de donde no se puede hacer nada, Él hace cosas maravillosas, amada iglesia. Así que Dios les bendiga en abundancia. Y desde aquí, desde mi casa, un fuerte abrazo para todos allí. Se les extraña mucho, los extrañamos mucho. Esperamos poderlos ver pronto. Y Dios les bendiga abundantemente.